Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un material que presenta una mirada bastante crítica hacia los movimientos pentecostal y carismático. Nuestros insumos son extractos del libro Fuego Extraño. Y bueno, nuestra tarea aquí es desentrañar los argumentos centrales que este texto presenta. Exacto. O sea, ¿qué preocupaciones específicas plantea sobre ciertas prácticas, doctrinas y hasta figuras históricas ligadas a estos movimientos? Vamos a analizar la crítica tal y como la expone esta fuente. Porque el título mismo, Fuego Extraño, ya nos da una pista, ¿verdad? Hace eco de esa historia bíblica de Nadab y Abiú. El texto parece usarla como una metáfora central. ¿Qué representa ese fuego extraño en el contexto actual según esta perspectiva? Eso es lo que vamos a averiguar. Precisamente. La idea fundamental que vamos a explorar, siempre basándonos en estos extractos, es que ciertas prácticas muy extendidas hoy en día dentro de estos círculos podrían, desde el punto de vista del autor, estar deshonrando al Espíritu Santo. Ok. El texto argumenta que se percibe un énfasis, digamos, desmedido en lo fenoménico, en las emociones intensas y en manifestaciones que se presentan como milagrosas. Ya. Una de las preocupaciones de fondo que plantea la fuente es si este enfoque podría, quizás sin querer, desviar la atención de la figura central de Cristo y también de la doctrina anclada en las Escrituras. Claro. Cita, por ejemplo, Juan 15:26, donde Jesús dice que el Espíritu dará testimonio de él, o sea, de Cristo. Entiendo. De hecho, el texto, no se anda con rodeos y traza un paralelo bastante fuerte con el becerro de oro en Éxodo 32. Sugiere que podría haber una similitud entre esa adoración antigua mal dirigida y ciertas formas de culto contemporáneo que el libro critica. Entendido. Entonces, uno de los pilares de esta crítica, según entiendo de la fuente, es la idea de que la experiencia religiosa personal parece elevarse por encima de la verdad bíblica como autoridad final. El texto lo presenta casi como una falla estructural en los movimientos que analiza. ¿Es así? Exactamente. El argumento que desarrolla el texto es que, aunque muchos líderes y seguidores en estos movimientos afirmarían, sin dudar la autoridad de la Biblia, en la práctica cotidiana, las vivencias subjetivas, sentimientos intensos, supuestas revelaciones directas, manifestaciones consideradas extáticas, a menudo terminan teniendo más peso. O sea, la experiencia manda. Algo así. La fuente parece preguntar implícitamente, ¿para qué aferrarse a un libro antiguo si uno cree poder tener comunicación directa y diaria con Dios? Pero inmediatamente advierte que esta vía, según su análisis, abre la puerta a la subjetividad extrema y al posible error doctrinal, alejándose del ancla que considera la revelación escrita. Claro, el ancla de las Escrituras. Exacto. Cita incluso un testimonio donde alguien expresa alivio al aprender que la Biblia era la autoridad final en lugar de sentirse esclavo de sus propios sentimientos. Y aquí la cosa se pone, como dice el dicho, color de hormiga, ¿no? El texto arremete con fuerza contra lo que denomina el Evangelio de la Prosperidad o palabra de fe. Sí, ese es un punto central. Menciona figuras muy conocidas asociadas a esta corriente. Por ejemplo, se cita a Paul Crouch, el fundador de TBN, y sus conocidas tácticas de recaudación. Eso de siembra tu semilla esperando un retorno financiero multiplicado o nombra tu semilla. También se detiene en Joel Osteen, describiendo su mensaje, según la fuente, como una suerte de deísmo terapéutico, muy centrado en la felicidad personal y en declarar verbalmente la prosperidad. Básicamente, la crítica es que presenta a Dios como un facilitador para conseguir lo que deseamos en la vida. Es eso. Sí, esa es la lectura que hace el texto. Y en la fuente intenta rastrear las raíces de esta teología hasta un predicador de inicios del siglo XX llamado Ezekiel William Kenyon. Kenyon. Sí. Señala una conexión entre Kenyon y el movimiento metafísico conocido como Nuevo Pensamiento, que es en esencia una corriente filosófico-religiosa que surgió en el siglo XIX con figuras como Phineas Quimby, y que enfatiza el poder de la mente para influir o controlar la realidad material.
Interesante esa conexión histórica que plantea. Sí, y la idea central que el libro critica en la palabra de fe es la confesión positiva, o sea, la creencia de que se puede alterar la realidad física, obtener salud o riqueza, simplemente declarándolo verbalmente con fe. Ya. El texto es muy duro aquí, ¿eh? Lo califica como un evangelio diferente, una especie de estafa espiritual que promete salud y riqueza terrenales, pero que según el análisis del libro, no tiene relación con el cristianismo bíblico y carece de poder para la salvación eterna. Vaya. Cita incluso estadísticas que sugieren que esta teología se ha vuelto dominante en grandes sectores del movimiento carismático a nivel global, especialmente en regiones como Asia, África y América Latina. Calcula su influencia en cientos de millones de personas. Cientos de millones. Es una cifra enorme. Y el texto parece ir más allá, mencionando enseñanzas que califica de aún más extremas. Cita a figuras como Kenneth Copeland o Creflo Dollar. Exacto. Quienes según la fuente llegarían a elevar a los seres humanos a un estatus casi divino, usando términos como pequeños dioses. Y menciona a otros, como Miles Monroe, a quien la fuente acusa de negar la soberanía de Dios con frases como «Dios no puede hacer nada en la tierra sin el permiso de un ser humano». Son afirmaciones que el texto directamente etiqueta como blasfemas. Y argumenta que este tipo de enseñanza se difunde masivamente a través de plataformas como TVN, donde, según la perspectiva del libro, parece que casi ninguna doctrina considerada errónea o afirmación extravagante es demasiado extraña como para no recibir tiempo de emisión. O sea, una crítica a la falta de filtro doctrinal. Básicamente, la crítica es que se ha perdido ese filtro en favor del espectáculo o la popularidad. Entendido. Ahora, además de las doctrinas, el texto también pone bajo la lupa ciertas prácticas, ¿no? Manifestaciones espirituales muy visibles, que cuestiona. Describe y critica varias de ellas. Por ejemplo, aborda la glosolalia moderna, el hablar en lenguas. ¿Cómo la presenta la fuente? Pues, la fuente la describe a menudo como un balbuceo sin sentido, o un lenguaje extático no inteligible. No inteligible. Sí, y lo contrasta explícitamente con el fenómeno descrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, durante Pentecostés. El texto interpreta ese evento de hechos como xenoglosia, es decir, la capacidad milagrosa de hablar en idiomas humanos reales que los hablantes no habían aprendido previamente, con el propósito claro de comunicar el evangelio a diversas nacionalidades presentes. Entonces, la crítica distingue muy claramente entre la práctica actual que describe y el evento bíblico original. ¿Y cómo aborda el texto los orígenes de esta práctica moderna? Bueno, argumenta que los pioneros del pentecostalismo, como Charles Parham a principios del siglo XX, inicialmente creían y afirmaban haber recibido precisamente esa habilidad, la de hablar idiomas extranjeros reales, xenoglosia, para facilitar la obra misionera global. ¿Y funcionó? Según la fuente, no. Sostiene que esta expectativa fracasó de manera rotunda cuando intentaron aplicarla en el campo. Y solo después de ese fracaso, argumenta el libro, se habría reinterpretado el fenómeno del hablar en lenguas. Pasó a ser un lenguaje espiritual, extático o no humano, desvinculado de la comunicación inteligible. Interesante el recorrido histórico que plantea. ¿Y qué hay de otros fenómenos como ser derribado o muerto en el espíritu? El texto también los menciona, ¿no? Sí. Los describe vívidamente. Personas cayendo al suelo, a veces en trance, experimentando risas que parecen incontrolables, temblores corporales, e incluso menciona comportamientos más extraños, como ladridos o rugidos. ¿Ladridos? Sí, según las descripciones que recoge el libro. Y no escatimen ejemplos concretos extraídos de testimonios o reportes. Relata un incidente donde una mujer supuestamente llena del espíritu, derriba a un chico que también estaba en éxtasis, provocándole una herida sangrante en el labio. ¡Qué fuerte! Menciona descripciones de personas sintiendo corrientes eléctricas recorrer sus cuerpos. Incluso cita una anécdota particularmente llamativa atribuida a Jan Kroc sobre la supuesta resurrección de su pollo mascota tras una oración. La resurrección de un pollo. Vaya, son descripciones bastante gráficas. ¿Y cuál es la evaluación teológica que hace la fuente de estas manifestaciones? La perspectiva que presenta el libro es que estas manifestaciones carecen de un precedente bíblico claro y directo, o incluso podrían contradecir la naturaleza ordenada de Dios que, según argumenta, se describe en las Escrituras. El orden de Dios. Sí, cita 1 Corintios 14:33.
pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A partir de ahí, la fuente expresa una seria preocupación sobre la posibilidad de que no todo sea de origen divino. Llega a plantear la posibilidad de actividad demoníaca en algunos casos, basándose en el carácter que describe como a veces oscuro, extraño y turbulento de estos fenómenos. Vaya, eso es serio. Y señala lo que considera paralelismos con prácticas encontradas en contextos paganos o en otras religiones. Menciona ejemplos como el mormonismo temprano o ciertas religiones tribales africanas, donde ocurren fenómenos similares de trance o posesión. Cita también la crítica de teólogos como Peter Masters, quien argumenta que la pérdida del control racional durante la adoración es ajena al pensamiento cristiano tradicional y potencialmente peligrosa, porque podría abrir puertas a influencias espirituales no deseadas. Es una evaluación bastante severa, sí. Y parece que la crítica se intensifica aún más cuando el texto aborda los ministerios modernos de sanidad por fe. Definitivamente. Ahí la fuente es particularmente incisiva. Se enfoca en figuras históricas como Oral Roberts. ¿Oral Roberts? Sí, recordando su concepto de la semilla de fe. Eso de donar dinero esperando una sanidad o bendición. El sonado fracaso de su ambicioso proyecto hospitalario Ciudad de la Fe. Y aquella controvertida declaración de que Dios le quitaría la vida si no lograba recaudar $8 millones en un plazo determinado. Recuerdo algo de eso. Pero dedica una atención especial y muy crítica a Benny Hinn. Benny Hinn. Sí. ¿Qué tipo de críticas específicas presenta sobre él, según los extractos? Bueno, el texto relata historias que califica de conmovedoras y preocupantes. Menciona, por ejemplo, la observación de un periodista llamado Rafael Martínez. Él describió haber visto a familias enteras saliendo de una cruzada de sanidad de Hinn, con sus seres queridos aún enfermos, con las esperanzas visiblemente destrozadas. ¡Qué triste! Cita también un reportaje de William Lovedell para Los Angeles Times, que documentaba una decepción similar entre los asistentes a otro evento de Hinn, donde las sanidades prometidas, pues, no se materializaban de la forma espectacular anunciada. Claro, la expectativa versus la realidad. Y además, critica duramente la tendencia que atribuye a estos ministerios de culpar a la persona enferma por su supuesta falta de fe si no recibe la sanidad. Eso suena terrible. El libro califica esto como una excusa cruel y sin fundamento bíblico. Cita testimonios de personas que se sintieron doblemente victimizadas por la enfermedad y por la culpa. Doble carga. ¿Y cómo contrasta la fuente estas prácticas con las sanidades que se narran en el Nuevo Testamento? Parece que ahí hay un punto clave de su argumento, ¿no? Exacto. Es un punto clave. El texto dedica espacio a contrastar detalladamente las prácticas modernas que critica con las sanidades realizadas por Jesús y los apóstoles. Argumenta que son fundamentalmente diferentes. ¿En qué sentido? Resume las características de las sanidades bíblicas según su interpretación en varios puntos. Primero, eran siempre completas e instantáneas, sin necesidad de largos periodos de recuperación. Segundo, eran innegables, al punto que ni los enemigos de Jesús podían refutarlas. Tercero, abarcaban enfermedades orgánicas graves y verificables, lepra, ceguera de nacimiento, parálisis de larga data, incluso resurrecciones. Cuarto, no dependían necesariamente de la fe de la persona sanada. Cita ejemplos como los 10 leprosos, el paralítico de Betesda o Lázaro. Interesante ese punto sobre la fe. Sí. Quinto, se realizaban sin buscar lucro personal ni fama, lo cual contrasta con el estilo de vida opulento que la fuente atribuye a figuras como Hinn. Sexto, eran espontáneas, ocurriendo en diversos contextos, no solo en eventos masivos cuidadosamente orquestados. Y, crucialmente, séptimo, tenían una tasa de éxito del 100%. El texto enfatiza que no hay registros en los evangelios o hechos de que Jesús o los apóstoles fallaran al intentar sanar a alguien. Entiendo la comparación que establece la fuente. El argumento central entonces parece ser que estos ministerios modernos no replican el modelo bíblico que dicen seguir y además generan falsas esperanzas. Correcto. Esa es la conclusión a la que llega el texto. Que figuras como Hinn predican un falso evangelio centrado en la salud y la riqueza terrenales, creando expectativas irreales y, en última instancia, pudiendo dañar la fe de las personas cuando esas promesas no se cumplen. Volviendo un poco a los orígenes que mencionabas antes, el texto también examina esas raíces históricas y las figuras que considera controversiales desde su perspectiva.
Mencionaste a Charles Parham y el evento en Topeka en 1901, con Agnes Osman, y luego a William J. Seymour y el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906. ¿Qué dice la fuente sobre estas figuras fundacionales? Pues la evaluación que hace el libro de Charles Parham, a menudo considerado el padre del pentecostalismo moderno, es particularmente crítica. Reitera el argumento de que sus afirmaciones iniciales sobre hablar idiomas extranjeros, la xenoglosia, fracasaron en la práctica misionera. Ajá. Pero va más allá. Detalla aspectos del carácter y las creencias de Parham que considera muy problemáticos, basándose en diversos registros históricos. Menciona un arresto por sodomía, aunque aclara que los cargos fueron finalmente retirados. Su defensa abierta del anglo-israelismo. ¿Anglo-israelismo? Sí, es una teoría racial, hoy desacreditada, que identifica a los pueblos anglosajones como descendientes literales de las tribus perdidas de Israel. Y su apoyo a la segregación racial. Vaya. También señala doctrinas que Parham sostenía y que son consideradas poco ortodoxas por el cristianismo histórico, como la inmortalidad condicional, la idea de que el alma no es inherentemente inmortal. Entiendo. La conclusión implícita de la fuente es que estos comienzos, que describe como problemáticos tanto moral como teológicamente, y una teología que considera defectuosa, derivada en parte del movimiento de santidad del siglo XIX, pues arrojan una sombra de duda sobre la autenticidad divina del movimiento desde su mismo inicio. Esto nos lleva directamente a los argumentos teológicos más de fondo que presenta la fuente. Uno que parece central es el cesacionismo. Suena técnico. ¿Podrías explicar qué significa este término según lo expone el libro? Claro. El cesacionismo, tal como lo presenta esta fuente, es la posición teológica que sostiene que ciertos dones espirituales, específicamente los que consideran milagrosos o fundacionales, cesaron su operación normal en la Iglesia una vez que se completó la era apostólica. La era apostólica. Sí, generalmente se entiende como el periodo que terminó con la muerte del último de los apóstoles de Cristo y la finalización del canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. El libro identifica específicamente dones como el apostolado, en el sentido de los 12 o Pablo, la profecía infalible, recibir y transmitir nueva revelación divina con autoridad bíblica, las lenguas auténticas, entendidas por el autor como xenoglosia, idiomas reales, y las sanidades milagrosas realizadas con la autoridad y el poder directo de los apóstoles. Ok. Por eso, el texto critica duramente movimientos contemporáneos como la llamada Nueva Reforma Apostólica, asociada a figuras como C. Peter Wagner, que afirman la existencia y operación de apóstoles con autoridad similar a la de los primeros hoy en día. Entendido. Entonces, la idea es que ciertos dones tuvieron un propósito específico en la fundación de la Iglesia y ya no estarían vigentes de la misma manera. ¿En qué basa la fuente este argumento cesacionista? ¿Cuáles son sus pilares? Bueno, la fuente construye su caso para el cesacionismo sobre varias líneas argumentales que se conectan. Primero, se enfoca en los requisitos bíblicos que identifica para ser un apóstol de Cristo en el sentido estricto: haber sido testigo ocular de Cristo resucitado. Como dice Pablo. Exacto, como Pablo argumenta en 1 Corintios 9:1. También, tener la capacidad de realizar señales y prodigios específicos que autenticaban su ministerio, mencionado en 2 Corintios 12:12. Y haber sido comisionado directamente por el propio Cristo. El libro argumenta que nadie hoy puede cumplir legítimamente estos requisitos. Entendido. Segundo, interpreta la declaración de Pablo en 1 Corintios 15:8, donde dice que Cristo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, como una indicación de que Pablo se consideraba el último en recibir ese tipo específico de aparición comisionadora de Cristo resucitado. El último apóstol, digamos. Algo así, según esa interpretación. Tercero, utiliza la metáfora de Efesios 2:20, que describe a la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El argumento aquí es que un fundamento se coloca una sola vez, al inicio de la construcción, no se está añadiendo continuamente. Lógico. Cuarto, señala que las instrucciones detalladas para el liderazgo de la iglesia en las épocas posteriores, como las que se encuentran en las epístolas pastorales, a Timoteo y Tito, se centran en establecer ancianos, obispos, pastores y diáconos, pero no mencionan la necesidad de nombrar nuevos apóstoles. Ajá. Finalmente, respecto a pasajes como Efesios 4, 11, 13, que mencionan dones como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros,
Dados para equipar a los santos, el texto argumenta que si bien el propósito de equipar continúa, no implica que todos los oficios mencionados, especialmente los fundacionales, apóstol y profeta, deban continuar necesariamente hasta el fin de la era de la Iglesia. Ok, entonces distingue entre los dones y su propósito. Exacto. Y además, para reforzar su posición, la fuente cita una serie de figuras teológicas prominentes de la historia de la Iglesia. Menciona a Crisóstomo, Agustín, Lutero, Calvino, John Owen, Jonathan Edwards, B.B. Warfield, quienes, según afirma, sostuvieron de diversas maneras que estos dones extraordinarios y oficios fundacionales cesaron con el cierre de la era apostólica y la finalización del canon bíblico. Muy bien, creo que la postura del cesacionismo, tal como la presenta la fuente, queda clara. Ahora, esto lleva a una pregunta lógica. Si el texto argumenta que todas esas manifestaciones llamativas y dones fundacionales ya no están vigentes de la misma forma, entonces, ¿cuál describe como la obra actual, genuina y primordial del Espíritu Santo en la vida de los creyentes hoy? Esa es una pregunta crucial, claro, y el libro también la aborda extensamente. Una vez establecida su crítica y su postura cesacionista, cambia el enfoque para resaltar lo que considera la obra central y continua del Espíritu Santo en la era presente, siempre basándose en su interpretación de las Escrituras. ¿Y cuál es esa obra? Describe esta obra principalmente en los siguientes términos. Primero, la salvación. Es el Espíritu quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Es Él quien efectúa la regeneración, el nuevo nacimiento espiritual, como se describe en Juan 3 y Tito 3, que es esencial para entrar en el reino de Dios. Y es el Espíritu quien sella a los creyentes, garantizando su adopción como hijos de Dios, según Romanos 8. La base de todo. Exacto. Segundo, la santificación. Esta es la obra progresiva de transformar al creyente a la imagen de Cristo. El Espíritu capacita para vivir en obediencia a la palabra de Dios, para luchar contra el pecado y para crecer en piedad. Es lo que Pablo llama andar en el Espíritu en Gálatas 5, y parte fundamental de esto es producir el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter cristiano. Correcto. Tercero, la iluminación. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a entender, aceptar y a aplicar las verdades que ya han sido reveladas en la Biblia. No trae nueva revelación doctrinal, según esta perspectiva, sino que abre el entendimiento a la revelación ya dada, como dice 1 Corintios 2 o Juan 16:13. Guía hacia toda la verdad contenida en las Escrituras. Entender la Biblia, entonces. Sí. Cuarto, glorificar a Cristo. El texto enfatiza que el ministerio principal del Espíritu, según Jesús mismo lo describió en Juan 16:14, es exaltar a Jesucristo, dar testimonio de Él y dirigir la atención de las personas hacia Él, no hacia sí mismo ni hacia experiencias espectaculares. El foco en Cristo. Exacto. Y quinto, empoderar a través de la palabra. Se recuerda que la Biblia es llamada la espada del Espíritu, en Efesios 6:17, indicando que la palabra de Dios es el instrumento principal que el Espíritu utiliza para obrar en la mente y el corazón de las personas. Entonces, la fuente establece un contraste muy marcado. Sí, un contraste muy enfático. Por un lado, la búsqueda de experiencias extáticas, manifestaciones físicas dramáticas, supuestas nuevas revelaciones o dones milagrosos que critiquen los movimientos analizados. Ajá. Y por otro lado, esta obra que describe como más interna, enfocada en la transformación del carácter, la obediencia a la palabra escrita, la comprensión doctrinal correcta y la exaltación de Cristo. El libro presenta esta última como la verdadera y normativa obra del Espíritu Santo para la Iglesia hoy. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno explorando los puntos clave presentados en estos extractos de Fuego Extraño. Revisamos la crítica central sobre la supuesta primacía de la experiencia sobre la Escritura. Analizamos las preocupaciones específicas planteadas respecto al Evangelio de la Prosperidad, ciertas manifestaciones como el hablar en lenguas moderno o ser derribado en el espíritu, las prácticas de sanidad por fe contemporáneas y las figuras históricas fundacionales vistas desde la perspectiva crítica del texto. También profundizamos en el argumento teológico del cesacionismo y la visión que presenta el libro sobre cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo en la actualidad. Es crucial reiterar que todo lo discutido ha sido una exploración de los argumentos, críticas y perspectivas contenidos específicamente en esta fuente documental. No son necesariamente nuestras posturas, ¿verdad?
Exacto, es un análisis de la fuente. Y lo que resulta fascinante aquí, observando la lógica interna del texto que hemos analizado, es ese llamado constante y urgente al discernimiento. El discernimiento. Sí, hay una frase bíblica que parece resonar como un eco a lo largo de toda la crítica. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, tomada de 1 Juan 4:1. ¿Probar los espíritus? El texto insiste una y otra vez en la necesidad de evaluar las afirmaciones, las enseñanzas y las experiencias espirituales, pero no basándose primordialmente en la intensidad subjetiva que puedan generar, sino en su conformidad con lo que el autor interpreta como la enseñanza clara y establecida de la Biblia acerca de la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿la Biblia como vara de medir? Exactamente. Así que para quien busca entender más a fondo este debate, el desafío que plantea esta fuente es claro. ¿Cómo se distingue, en la práctica, entre lo que sería una obra genuina del Espíritu Santo, según la descripción bíblica que ofrece esta interpretación, y fenómenos que podrían ser meramente psicológicos, producto de la sujeción grupal, o incluso, como advierte explícitamente el libro en algunos pasajes, potencialmente engañosos o de un origen espiritual no divino? Una pregunta fundamental. Es una pregunta que, sin duda, invita a una reflexión mucho más profunda sobre los criterios de autoridad, la naturaleza de la experiencia religiosa y, pues, la búsqueda de la verdad en la vida espiritual. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.